Abrimos nuestras Biblias, al libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Y vamos a estar leyendo, del versículo 3 del capítulo 1 al versículo 3 del capítulo 2. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En 1831, Charles Darwin, un naturalista inglés, inició a sus 22 años un famoso viaje sobre el barco llamado el HMS Beagle. Este barco lo llevaría a él como un naturalista en un viaje que duraría alrededor de 5 años, donde visitaría Sudamérica, Australia, y
y al final las Islas Galápagos, con la intención de observar las distintas plantas y animales que habían en esas regiones y recolectar fósiles para estudios posteriores. Después de su regreso a Inglaterra, en octubre de 1836, Darwin inicia entonces a pensar en toda esa información que él había recolectado a lo largo de su viaje. 2 años después de haber llegado a Inglaterra, él empieza a formular lo que sería su teoría de la evolución. Sin embargo, por miedo a lo que serían los comentarios de la comunidad científica y religiosa de Inglaterra, Darwin no publica su trabajo sino hasta 20 años después. En 1859, bajo el nombre Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Años antes ya algunos científicos habían formulado una cierta doctrina de la evolución de los animales. Se llamaba en ese entonces la transmutación de las especies. Entre ellos estaba el abuelo de Darwin, Erasmo. Sin embargo, el logro de Charles Darwin era que en su origen de las especies, él ahora le estaba presentando al mundo una supuesta explicación creíble de cómo habían evolucionado las especies. Y todo apoyado por las observaciones que él había hecho en su viaje. Darwin argumentó que todas las especies descienden de un pequeño número de especies originales o progenitoras. Y lo que al inicio había encontrado la oposición de científicos y religiosos se convirtió en la verdad aceptada por la comunidad científica en el siglo XX. Y también se convirtió en la verdad aceptada por alguna parte del cristianismo en el siglo XXI. No solo siendo enseñada esta doctrina, como escribía una autora, en la gran mayoría de seminarios protestantes de los Estados Unidos, sino también se convirtió en la teoría de la creación de la Iglesia Católica Romana. Y la pregunta es, ¿cómo es que esto llegó a suceder? ¿Cómo fue que una teoría que quiere eliminar al creador de la creación pudo llegar a ser aceptada por los evangélicos, por los protestantes? Bueno, yo creo que esto llegó a suceder por varias razones. Primero, por la creación de una falsa dicotomía entre la revelación general y la revelación especial. Es decir, en algún momento llegamos a pensar que la revelación general, esto es la creación, era para los científicos. Y la revelación especial, esto es la Biblia, era para los cristianos, para los teólogos. Los científicos eran los únicos con la capacidad de interpretar lo creado, la naturaleza, el universo. Los teólogos eran entonces los encargados de interpretar la Biblia. Y en parte yo creo que esto es culpa de la teología natural de Tomás de Aquino, que se está abriendo campo en nuestros días entre los reformados. Y yo estoy convencido de esto porque lo que afirma la teología natural es que la revelación general o la creación le provee al hombre argumentos para la existencia de Dios que pueden ser alcanzados por la razón. Es decir, el hombre natural, diría Tomás de Aquino, tiene la capacidad de interpretar correctamente la creación para llegar a Dios. Y esto ha llevado a muchos cristianos a entregarle entonces el estudio del universo a la ciencia. Son ellos los que deben dedicarse al estudio de esto. Son ellos los que deben proveernos a nosotros las respuestas. La iglesia se va a dedicar exclusivamente al estudio de la Biblia. Sin embargo, aquí nosotros tenemos un problema con la teología natural. Porque lo que la Biblia afirma es que todos los hombres en su condición natural son incapaces de interpretar correctamente la creación. Todos los hombres vemos el universo, vemos la creación y lo interpretamos usando nuestras presuposiciones. No hay un solo hombre que interprete la creación de una manera neutral. O la interpretamos correctamente o la interpretamos de una manera incorrecta. Pero nadie es neutral a la hora de interpretar la creación, la revelación general.
Y lo que afirma la Biblia es que todos los hombres, hasta nuestros científicos, son hostiles a lo que ellos observan en la creación. Escuchen lo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La palabra de Dios rechaza ese argumento de la teología natural. Lo que la Biblia dice es que el hombre en su condición natural no puede llegar a Dios viendo la creación, usando su razonamiento, porque su razonamiento está entenebrecido por el pecado. Ningún hombre puede entender entonces correctamente la creación ni la verdad que esa creación grita a viva voz. Dios me creó, adórele a Él. En su condición natural el hombre, los mismos científicos son hostiles a esta verdad. Y eso es porque, como dice Pablo, los hombres en su condición natural son supresores de la verdad y amadores de la mentira. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No hay un hombre entonces que interprete la creación y entienda la verdad. Ni siquiera a nuestros científicos. Es por eso que nosotros comenzamos con la Biblia. El cristiano comienza no con la ciencia, sino con la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros queremos comenzar con Dios. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Eso quiere decir, niños, que la palabra de Dios no tiene errores. Eso significa infalible. Somos nosotros los que la interpretamos mal. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado, porque nosotros somos falibles. Pero la Biblia es infalible, no tiene errores. Y la Biblia, a pesar de que habla primariamente acerca de la historia de la salvación y de que la Biblia no es un libro de ciencia, a pesar de eso, la Biblia habla acerca de otras cosas, entre ellas la creación del universo. La Biblia principalmente habla de la historia de la salvación. No es un libro de ciencia, pero la Biblia habla acerca de la creación. Y cuando la Biblia habla de esos otros temas, lo hace de la misma manera en lo que la hace acerca de la salvación, infaliblemente. Cuando la Biblia habla de la creación, lo hace infaliblemente. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. En lugar de pensar entonces que el hombre en su condición natural puede entender correctamente la creación y entonces querer armonizar lo que afirma la ciencia con la Biblia, como han hecho los que quieren aceptar la evolución como una doctrina cristiana, lo que nosotros debemos entender es que nuestro deber es dejar que la Biblia interprete la creación. Ese es nuestro deber. Yo no voy a la revelación general para entender la revelación especial. No, es al revés. Yo voy a la revelación especial para poder entender la revelación general. Ese es el procedimiento cristiano. Escuchen lo que escribió Herman Bavinck, un teólogo holandés del pasado. Es cierto que la Biblia no es un libro de ciencia, pero pareciera ser que muy frecuentemente este hecho es un pretexto para tratar muy livianamente el contenido de Génesis 1. En tanto que la Biblia es la palabra de Dios, cuando habla de cualquier otro tema, el que quiera que sea es precisa en lo que dice.
La Biblia pudo no habernos sido dada para enseñarnos ciencia como tal, pero sí enseña sobre el origen de todas las cosas. Una pregunta sobre la cual muchos científicos tienen aparentemente muy poco que decir. Es Dios entonces quien nos debe interpretar a nosotros lo que nosotros vemos en la creación. Y Dios lo hace, ¿en dónde? En la Biblia. Porque nosotros no somos infalibles, somos falibles. Y además en nuestra condición natural somos hostiles a esa revelación. Es por eso que necesitamos la interpretación de Dios, de la revelación general. Lo que sea que observan, lo interpretamos nosotros guiados por presuposiciones. Presuposiciones que son, según Pablo, hostiles a la verdad de Dios. ¿Es posible entonces llegar a reconciliar la Biblia con la ciencia? Yo creo que no. Yo creo que en esta vida, por causa del pecado que mora en nuestra carne, nuestras observaciones de la creación van a ser equivocadas. O por lo menos no vamos a poder reconciliar todo lo que vemos con las Escrituras. Hay demasiadas cosas que vemos en la creación que no podemos reconciliarlas con la Escritura. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Forzar reconciliar estas dos cosas? No, no podemos. Ciertamente hay cosas que la ciencia ha afirmado que nosotros los cristianos podemos reconciliar con la Biblia. Las podemos explicar bíblicamente, pero debemos aceptar que hay muchas otras cosas que no podemos explicar. Hay problemas geológicos en los estratos de la tierra. Hay problemas en paleontología, registro fósil que no podemos explicar. Por lo menos no lo podemos explicar en este momento. Por eso la cosmovisión cristiana comienza ¿dónde? Con la Biblia. Puede ser que no entendamos lo que vemos en la creación. Por ejemplo, el universo pareciera ser muy antiguo. Esa es una realidad. Nuestro universo pareciera ser muy antiguo, quizás hasta de billones de años. Eso parece. Pero ¿qué dice la Biblia? Esa es la pregunta que hace el cristiano. Sí, eso es lo que me parece a mí, eso es lo que le parece a los científicos que estudian el universo, pero ¿qué dice la Biblia? Yo observo esto, la ciencia observa esto, pero de nuevo, ¿qué dice la Biblia? No es qué dice la ciencia, no, es qué dice la Biblia. Porque esto es la palabra de Dios. Esta es nuestra regla y ahí es donde comienza el cristiano. Y eso es lo que quiero que hagamos el día de hoy, después de esta larga introducción. Lo que quiero hacer en esta tarde es estudiar un solo término que es usado en 11 ocasiones, del versículo 5 del capítulo 1 de Génesis al versículo 3 del capítulo 2. Y es ese término hebreo, yom. Se traduce como día. ¿Por qué razón quiero hacer esto? Porque quiero estudiar ese término día. Bueno, porque existen varias interpretaciones de ese término que terminan produciendo varias teorías distintas de la creación. Y si nosotros vamos a estar estudiando en las próximas semanas los días de la creación, yo considero necesario que entendamos correctamente lo que Dios quiso dar a entender con ese término. Entonces, primero, vamos a ver algunas interpretaciones. Esto va a ser algo muy general. Hay muchas cosas que se pueden decir de todas estas teorías que vamos a estar hablando. Segundo, vamos a ver las razones bíblicas para entender correctamente ese término día. Y finalmente vamos a aplicar lo que veremos a nuestras vidas. Entonces, veamos primero las diversas o algunas de las interpretaciones de ese término día en Génesis 1. La primera teoría que quiero que veamos es la teoría de la evolución. Y como teoría debemos saber que esto no es algo reciente.
Los antiguos griegos, Tales, Anaximandro, Aristóteles, Epicurio, todos ellos formularon algún tipo de teoría evolutiva. Ellos hablaban de un ente, un principio perfeccionador. Las criaturas empiezan imperfectas y terminan siendo perfectas. Más adelante, en el siglo XVI, Francis Bacon, René Descartes, formularon también sus teorías evolutivas. Pero no fue hasta Charles Darwin que la teoría fue revolucionaria para el pensamiento humano. Y Darwin lo hizo enseñando 4 postulados y 2 conclusiones de sus observaciones. El primer postulado es la realidad de la variación. Es decir, lo que él había observado en su viaje es que existe una variación o diferencias entre individuos de la misma especie. Segundo, él habla de la realidad de la sobreproducción, es decir, que en la mayoría de los casos hay más individuos que nacen de los que llegan a sobrevivir. Por lo tanto, y esta fue la primera conclusión de Darwin, para poder sobrevivir, los individuos de una especie deben competir con los miembros de la misma especie. Hay una competencia, una selección natural. El tercer postulado de Darwin fue la sobrevivencia de los más aptos. Es decir, en un ambiente como él lo propone, tan competitivo, solo los individuos más aptos van a sobrevivir. El cuarto postulado es la realidad de la herencia de las características más favorables. Es decir, los individuos más aptos le van a pasar esas características favorables a su descendencia. Por lo tanto, dijo Darwin, nuevas especies se originan por la continua sobrevivencia y reproducción de los individuos aptos para su ambiente. Nuevas especies. Es decir, que una especie los más aptos empiezan a sobrevivir y empezando a sobrevivir y desarrollándose más, llegan a producir una nueva especie. Por eso dicen ellos que todo este proceso se tuvo que haber dado en millones de años, quizás billones, no en un periodo de unos cuantos días. Es imposible que esto se llegue a dar. Génesis, entonces, dicen ellos, no puede ser un relato histórico sino un mito religioso. Ahora, el problema para Darwin es que hoy en día el registro fósil no apoya esa idea de que especies más recientes provienen de especies simples más antiguas. El registro fósil, de hecho, refuta eso. Y por eso los científicos hoy en día rechazan el darwinismo. Además, el darwinismo tampoco ha podido demostrar que una especie origine una especie distinta. Cuando usted cruza papas distintas, salen papas. Cuando usted cruza aves, salen aves. No pasa que cuando usted cruza aves, sale un rinoceronte. Hoy en día muchos científicos, como les digo, rechazan la teoría de Darwin, lo califican de tonterías. Pero siguen afirmando otro tipo de teorías evolutivas que afirman que lo que llegó a existir lo hizo de la nada. El Big Bang. Esa gran explosión que según los científicos de hoy en día ocurrió en un día en el pasado hace millones o billones de años. Y esa explosión dio origen. De ahí salieron todos los elementos necesarios para la vida. Pero ¿de dónde vino esa materia que llegó a explotar? Ellos no lo pueden explicar, a menos que afirmen que la materia es eterna, lo cual ellos saben que no pueden decir, porque no es cierto. ¿Por qué entonces los hombres siguen creyendo en una teoría que no ha podido ser probada experimentalmente? Son teorías, hipótesis, eso es lo que son. Escuchen lo que dijo un teólogo americano. La evolución es el gran mecanismo de escape del hombre moderno. Este es el principio filosófico generalizado por el cual el hombre, ya sea consciente o inconscientemente, busca una justificación intelectual para escapar de la responsabilidad personal hacia su creador y escapar del camino de la cruz como el medio necesario y suficiente para su redención personal. Una manera de escapar de su responsabilidad como criaturas de Dios. La segunda teoría que quiero que veamos es la teoría de la evolución teísta.
Sitios como Biologos en Internet, al que pertenecen teólogos y pastores como Tim Keller. Ellos promueven la teoría de la evolución teísta, en su deseo por armonizar la Biblia. Y de nuevo, esto es lo que ocurre, ese deseo de armonizar la Biblia con la ciencia. En ese deseo lo que ellos afirman es que Dios, como el creador del universo, creó todas las cosas que existen usando la evolución. No en unos cuantos días, sino en millones de años. Sin embargo, como vamos a estar estudiando las próximas semanas y como leímos ahora, la Biblia dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Notemos que no dice, y dejó Dios que una especie diera origen a otra especie. No, Dios creó todas las especies que existieron y existen. Y lo hizo de la nada. Entonces, si la teoría de la evolución es falsa, la teoría de la evolución teísta, por más que quieran involucrar a Dios, es falsa también. Escuchen lo que dijo Berkov, un teólogo americano. Dijo que esta teoría de la evolución teísta ha sido saludada como la evolución cristiana, aunque no hay en ella nada que necesariamente sea cristiano. Tercero, la teoría de la brecha. De esto hablamos hace un par o 3 semanas. Y lo que afirma esta teoría también, queriendo armonizar lo que dice la ciencia con la Biblia, es que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay un periodo de millones de años. Génesis 1.1 nos dice a nosotros que Dios creó el universo. Entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, Satanás se rebela contra Dios, dicen ellos, eso no sé dónde lo sacan en las escrituras, porque la Biblia no dice cuándo ocurrió eso. Entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, Satanás se rebela contra Dios, Dios trae juicio sobre Satanás y sus demonios y destruye la tierra. La devastó, la hizo un caos. Y entonces después, Dios, después de millones de años de que la tierra permaneciera vacía, desolada, destruida, en caos por el juicio divino sobre ella, entonces Dios empezó a preparar la creación, el universo, la tierra, para el hombre. La cuarta teoría es la teoría del día época. De nuevo, en su deseo por armonizar la Biblia con la ciencia, lo que afirman los que promueven esta teoría es que los días de Génesis no son días de 24 horas literales, sino que representan épocas de miles de millones de años. Un tiempo en los cuales Dios entonces creó el universo. Esta fue alguna de las maneras en las que los padres de la iglesia, como Orígenes, Agustín, entendieron Génesis 1. Quinto, la teoría del esbozo literario. Ustedes la pueden encontrar en inglés como el framework view. La teoría del esbozo literario. Y lo que ellos afirman es que en esta teoría es que los días de Génesis 1 no deben ser interpretados ni literalmente ni tampoco cronológicamente. Pueden ser días de 24 horas, pueden no ser días de 24 horas, pueden ser miles de años. Ese no es el punto de Génesis 1, dicen ellos. Génesis 1 está escrito de tal manera que los días de la creación nada más funcionan como un instrumento literario. El punto es mostrar, dicen ellos, un patrón de 6 más 1. Es decir, lo único que hacen los días es funcionar como para apuntar, llevar a los hombres hacia el día de reposo. Es más, ellos afirman que ese término día es un antropomorfismo. Para ellos los días de Génesis entonces están descritos de manera que los primeros 3 días corresponden, según ellos, a los segundos 3 días. 1, 2 y 3, el 1 corresponde al 4, el 2 al 5 y el 3 al 6. El término día entonces simplemente es un antropomorfismo, un instrumento literario para enseñar que Dios creó todo y que está llevando su creación hacia el reposo. Pero no está indicando, dicen ellos, cuánto tiempo le tomó a Dios crear. ¿Pudo haberle tomado un día? ¿1000 años? 1 millón de años, 6 días, no sé.
Pero ese no es el punto, dicen ellos, de Génesis 1 y del término día en Génesis 1. El problema con esta teoría es que esta no es la lectura natural de Génesis 1, por eso leímos todo Génesis 1. Esa no es la lectura natural. Tampoco hay una correspondencia exacta entre los primeros 3 días y los segundos 3 días. Eso lo vamos a estar viendo después. Ni tampoco el término día puede considerarse un antropomorfismo, eso es ilógico. Un antropomorfismo es cuando nosotros le achacamos a Dios características humanas, la boca de Dios, el aliento de Dios, el brazo, la diestra de Jehová. Pero el día, un antropomorfismo, eso es totalmente ilógico. Y finalmente veamos la teoría del creacionismo en 6 días literales de 24 horas. ¿Cómo sabemos que esta es la doctrina correcta? Porque es la última que vamos a ver. ¿Qué afirma la teoría del creacionismo en 6 días? Bueno, primero que Génesis 1 es un relato histórico. Eso es lo primero que esta teoría afirma. Génesis 1 es un relato histórico, no es poesía. Ahí no hay metáforas, es historia. No es un mito. Segundo, esta teoría afirma que el término día que se usa para hablar del tiempo de la creación se refiere a un periodo literal de 24 horas. Es decir, Dios se tomó 144 horas para crear todo el universo. 6 días. No millones de años. Y lo creó todo no por medio de la evolución, sino según su género y su especie de la nada. Ahora, veamos por qué esta es la interpretación más consistente de ese término día. Y recuerden, Dios no nos va a llamar a nosotros a cuentas por tener una teología perfecta o por no tenerla. Ninguno de nosotros en esta vida va a tener una doctrina, una teología perfecta por nuestro pecado. Pero Dios sí nos va a llamar a cuentas a nosotros por tener una teología lo más consistente con su palabra. Entonces veamos el término día en la Escritura y en Génesis 1 y entendamos qué es lo que Dios nos da a entender con ese término. La pregunta incorrecta es, ¿cuánto tiempo le tomó a Dios crear el universo? Esa es una pregunta incorrecta. Y digo que es incorrecta porque la pregunta asume que hubo alguna limitación en Dios que le tomó, hizo que tuviera que durar tanto tiempo. La pregunta correcta es, ¿cuánto tiempo se tomó Dios en crear? Nuestro Dios es todopoderoso, así es como Él se revela en la Escritura. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, de la nada. Ese es el todopoderoso. En Dios no hay ninguna limitación, Él es Dios. Las limitaciones le pertenecen a la criatura, no a Dios. Entonces, a Dios no le tomó cierto tiempo para crear. Lo que Moisés afirma en Génesis 1 es que Dios se tomó un tiempo específico para crear todo el universo. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque Dios es también infinitamente sabio. Él tiene un propósito para crear el universo en 6 días o en ese periodo de tiempo. Dios pudo haber creado el universo en 1 segundo. ¿Verdad, chicos? ¿Pudo haber creado Dios el universo así? Por supuesto que sí. Él es Dios. Si Dios, no pudo haber hecho eso, entonces Jesús no pudo haber resucitado de la muerte. Porque eso es otro milagro. Si no puede caber en nuestra mente que Dios sea tan poderoso como para crear el universo en 1 segundo, entonces no podemos aceptar nada de los relatos milagrosos que leemos en las Escrituras. ¿Ven el problema? Dios puede haber creado el universo en 1 minuto, en 1 segundo, en 10 minutos, en 1 hora, en 1 día, en 6 días o hasta en 1000 años, porque Él es Dios. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia con respecto al tiempo que se tomó Dios para crear el universo? De nuevo, ¿vamos a dónde? A la Biblia.
Sí, asumimos que Dios puede crear el universo en cuanto al tiempo que Él le dio la gana. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Fue el tiempo en que Él creó el universo. Escuchen lo que nosotros confesamos en nuestra confesión de fe, párrafo 1, capítulo 4. En el principio agradó Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que hay en él, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas buenas en gran manera. ¿Por qué entender el relato de Génesis así? Que Dios creó el universo en 6 días literales de 24 horas. Bueno, porque esta es la lectura más natural. Ese es el primer punto que debemos tener en cuenta. La lectura más natural de Génesis 1 es que estos días son días literales de 24 horas. Cuando leemos nosotros este pasaje, ¿qué entendemos? Hay un orden cronológico, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, el 7. Entendemos que son días literales, esa es la lectura más natural del texto. Además, esa palabra, yom, día, la encontramos en la Biblia en más de 2200 ocasiones. Y en la gran mayoría, en la vasta mayoría de ellas, se utiliza para referirse a un día literal de 24 horas. Robert Raymond dijo, normalmente el significado preponderante de un término en las Escrituras debe mantenerse a menos que consideraciones contextuales lo fuercen a uno a otro entendimiento. Si la Biblia usa un término de cierta manera, cuando lo encontremos en un lugar, probablemente significa lo que la mayoría de ocasiones quiere indicar, a menos que el contexto nos dé otra razón. Segundo, ese uso recurrente que leímos en Génesis 1 de esa frase, y fue la tarde y la mañana, nos deben hacer pensar que se tratan de días ordinarios de 24 horas. Cada uno de esos días en Génesis 1 tenía una mañana y una tarde. Además, esa frase junto al término día aparece en 30 ocasiones en la Biblia fuera de Génesis. Tarde y mañana, junto al término día. Y en todas significa un día literal de 24 horas. Berkhoff dice, cada uno de los días mencionados tiene solamente una tarde y una mañana, algo que difícilmente podría aplicar a un periodo de millares de años. Por ejemplo, en Éxodo 18:13 nosotros leemos esto. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Realmente no sabemos cuánto tiempo estuvo sentado Moisés ahí. Seguro fueron miles de años. No, eso es ilógico. ¿Cómo debemos entender lo que estamos leyendo ahí? Que fueron en un día de 24 horas. Tercero, el término día junto a un número cardinal u ordinal se encuentra en 476 ocasiones en el Antiguo Testamento y siempre significa un día literal de 24 horas. Siempre, cuando ustedes encuentran en la palabra día con algún número a la par, está implicando un día literal de 24 horas. En Levítico 12:3, y al octavo día, se circuncidará el niño. ¿Cómo entendió eso Moisés? Después de una época de largos años, llevarás al niño al tabernáculo y lo circuncidarás. No, Moisés entendió que 192 horas después de su nacimiento lo debía llevar para circuncidarlo. Al octavo día. En Éxodo 24:16 dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Cuánto tiempo estuvo la gloria de Dios en el monte Sinaí? 6 días dice aquí, pero no sabemos. Miles de días.
6 días literales. Cuarto, si Dios hubiera querido dar a entender que Él se había tomado largas épocas para crear el universo, Él lo pudo haber dicho con toda claridad. Porque en el hebreo existe un término para explicar un periodo de tiempo prolongado, indeterminado. Es el término olam. Dios pudo haber dicho que Él se tomó un olam para crear el sol. Pero Él dijo yom, día. Finalmente debemos entender el término día en Génesis 1 como días literales de 24 horas, porque así fue como Dios interpretó Génesis 1 para su pueblo. Éxodo capítulo 20 nos provee a nosotros el comentario divino de Génesis capítulo 1. Los versículos 8 al 11 nosotros leemos esto en Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y escuchen esto. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Uno de los principios de interpretación bíblica que nosotros usamos y creemos firmemente es el de la analogía escritura o el de la analogía de la escritura. Lo que este principio dice es que cuando la interpretación de un texto no es clara o es difícil o es ambigua, entonces nosotros vamos a otro pasaje de la escritura que hable de esa doctrina que se está hablando, que sea más clara, con menos dificultad y menos ambigua, para poder entender lo que ese texto quiere decir. Entonces, puede ser que nosotros nos equivoquemos a la hora de interpretar el término día en Génesis 1. Pero si Dios nos interpretó este pasaje, entonces nosotros podemos estar seguros que su interpretación es infalible. ¿Cierto? Y como les dije, Éxodo 20 del 8 al 11 es el comentario divino de Génesis 1. Qué bendición es para nosotros cuando agarramos un buen comentarista de la Biblia y encontramos cuánto entendimiento, cuánta sabiduría. En Éxodo 20 nosotros tenemos el comentario de Dios de Génesis 1. ¿Quiere entender usted cuánto tiempo se tomó Dios para crear el universo? Lea Éxodo 20. Dios ahí nos dice cuánto tiempo se tomó. Y lo que Dios nos dice en Éxodo 20 es que Él le dio un patrón a Israel de 6 días literales de 24 horas para trabajar y un día literal de 24 horas para santificarlo como el día de reposo. ¿Y cuál fue la razón? Porque es que Israel debía tener este patrón de vida de 6 días de trabajo de 24 horas y un día de 24 horas de reposo. Porque Dios trabajó durante 6 días literales de 24 horas y descansó el séptimo día, otro día literal de 24 horas. El mandamiento para santificar el día de reposo no tendría sentido si no se tratara de días literales en Génesis 1, porque es un patrón. Escuchen lo que dijo Sam Waldron en su comentario sobre la Confesión de Londres. Dijo: Jehová insiste que Él creó todo en exactamente 6 días. Él insiste. Esta es una simple declaración de un hecho histórico. Ahora dice, la segunda parte del versículo 11 de Éxodo 20 es una cita de Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Está citado en Éxodo 20:11. El punto de interés es que en Éxodo 20:11 Jehová le llama al séptimo día de la creación un día de reposo. El significado de día de reposo en Éxodo 20:11 no puede ser disputado. El día de reposo en este pasaje es un día literal. Significa cada séptimo día literal recurrente de cada semana.
¿Cuánto tiempo se tomó Dios entonces para crear el universo? 6 días de 24 horas. 144 horas. Eso es lo más consistente con las Escrituras. A pesar de lo que diga la ciencia. A pesar de lo que diga la ciencia. A pesar de lo que nosotros observemos en la creación, Dios nos dice que Él se tomó 6 días literales de 24 horas para crear todo lo que vemos. ¿A quién le vamos a creer? Ahora, no estoy diciendo que entonces vamos a declarar herejes a los hermanos que no creen esto. A los hermanos como James Montgomery Boyce que creen que en el día época. No. Pero sí los vamos a llamar inconsistentes. Porque entendemos o creemos que la lectura más consistente, el entendimiento más consistente de Génesis 1 es que se tratan de días literales de 24 horas. De nuevo, ¿por qué ocurre todo eso? Porque quieren armonizar la ciencia con la Biblia. Y de nuevo, debemos entender que lo que observamos no es confiable. Porque todos nosotros interpretamos la creación con nuestras presuposiciones y así son nuestros científicos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar entonces esto a nuestras vidas? Bueno, primero, entendiendo que una cosmovisión correcta comienza con la Biblia. Nosotros somos pecadores, como leímos en Romanos 1. Nosotros no podemos interpretar la creación correctamente. La Biblia es entonces nuestro punto de partida para todo. Y niños, ustedes tienen que entender esto. Porque en las escuelas, en la universidad, cuando ustedes empiecen a crecer, van a llegar y les van a enseñar acerca de la doctrina de la evolución. Y les van a decir a ustedes que esto es la verdad. Y que si usted no cree esto, usted es un inepto y un tonto. Porque esto es lo que cree la ciencia, esto es lo que la ciencia, los grandes científicos nos dicen. Pero nosotros empezamos por la Biblia. Todas nuestras preguntas sobre todo lo que ha ocurrido en la tierra, lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, nuestra fuente es la Biblia para esas preguntas. ¿Qué cantamos ahora? Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy. ¿Qué me dice la Biblia? Que yo soy un hombre creado a la imagen de Dios. No soy algo que vino del mono. No, yo fui creado a la imagen de Dios y así fue creado Adán. Es la Biblia la que me dice a mí, ¿quién soy yo? No es la ciencia. ¿De quién vine y a quién voy? ¿De quién vine yo? ¿Qué me dice la Biblia? Yo vengo del Dios Todopoderoso. ¿Y a quién voy? Voy a su presencia, en Cristo Jesús. La ciencia, la evolución no explica nada, es totalmente fatalista. No hay ningún propósito en lo que existe. Pero la Biblia me dice que todo tiene un propósito porque Dios lo creó con un propósito. Y nosotros, su pueblo, vamos con un propósito a la eternidad para vivir con Él para siempre. La ciencia dice que usted muere y desaparece. Eres infalible, voz del Espíritu de Dios. La ciencia es falible. Pero la Biblia cantamos ahora por lo que dice la Biblia es infalible. La Biblia entonces es donde inicia el cristiano. La ciencia es falible. ¿Y qué más para entender esto que esta época de pandemia? Al principio las mascarillas no sirven para nada. 2 meses después, póngase mascarilla o se va a morir. Necesitamos que todos se vacunen. Cuando todos se vacunen ya estamos curados. Ahora aún con vacunas, usen mascarillas porque se van a morir.
La ciencia es falible. Es falible. Solo la Biblia es infalible. Segundo, ¿por qué crear en 6 días? ¿Por qué creó Dios en 6 días? Bueno, como les dije, esto es un patrón. Dios lo hizo en su infinita sabiduría para darnos a nosotros, los hombres, un patrón de vida. Y si ustedes se ponen a estudiar, son muy pocas las culturas a lo largo de la historia que no usaron un patrón de vida de semanas de 7 días. Porque es que casi todas las culturas que han existido han vivido bajo una semana de 7 días. Porque todos venimos de Adán. Y Dios le enseñó esto a Adán. Y le dio este patrón a Adán. Y este patrón es 6 días de trabajo, reposo. 6 días de trabajo, reposo. 6 días de trabajo, reposo. Y si Adán obedecía, iba a obtener el reposo por la eternidad. Ahora con la caída trajo el mal a la creación. No solo el hombre entonces no pudo entrar en el reposo de Dios, por causa del pecado de Adán, nuestro representante, sino que también esos 6 días de trabajo iban a ser bien difíciles para nosotros los hombres. Adán desobedeció en esos 6 días a Dios, pero Dios prometió solucionar esto. ¿Cómo? Por medio del segundo Adán. Dios enviaría, le prometió a Adán y a Eva y a la serpiente, que Él enviaría a uno que destruiría la serpiente. Él vendría a este mundo a vivir como uno de nosotros, habiendo tomado nuestra humanidad, pero viviendo obedientemente todas las semanas que vivió en la tierra a Dios. Él nunca fue infiel a Dios, ni un solo día de las semanas que vivió. Y lo hizo por nosotros, para salvarnos, para perdonar cada uno de nuestros pecados que nosotros cometemos cada día de esa semana, inclusive el 7º día y el 1º de la semana. Y como dice Hebreos 4, cuando Cristo terminó su obra de la nueva creación, entró en su reposo. ¿Con qué propósito? Para proveerle el reposo a su pueblo que tanto necesita. Y nosotros ahora como cristianos vivimos estos 6 días y día de reposo mirando a la eternidad. Al reposo que Cristo ya ganó por nosotros. Es por eso que para mí es tan increíble que hayan cristianos que no entiendan el día domingo. Y no entiendan que esta es una práctica para lo que estaremos haciendo en la eternidad. Adorando a Dios, trabajando para Él. Un día de reposo eterno. Pero prefieren el mundo. Prefieren vivir los domingos en el mundo. El día domingo, todo el día es del Señor. No es la mañana nada más y después me voy a hacer lo que yo quiero hacer. No, todo el día es el día del Señor, es el día de reposo. El que Cristo ganó para mí, que ahora es ilustrado en el día domingo para mí. ¿Cuánto debemos arrepentirnos por cómo tratamos el día de domingo, el primer día de la semana, el día de reposo cristiano? Es una ofensa para lo que Cristo hizo por nosotros. Él entró en su reposo para darnos a nosotros, para ganar por nosotros el reposo que tanto necesitábamos y el que perdimos en Adán. Y si usted que está aquí no es cristiano, si usted dice, yo no sé, no conozco nada de Jesucristo, no sé nada de la Biblia, entienda esto. Lo que usted tiene que saber de usted mismo, lo que usted tiene que saber del mundo, lo que usted tiene que saber de Dios, está en la Escritura. Si usted se aleja de ella y se va al mundo, lo único que va a encontrar son mentiras.
que usted es bueno, que usted puede vivir de la manera que usted quiere. Esos son mentiras. Y si usted muere en esa condición, va a ir al infierno. Pero de nuevo, Dios, como vimos hace unas semanas, envió a su Hijo Jesucristo, que es la palabra de Dios, para revelarnos a nosotros la verdad. Y la verdad es que usted necesita al Señor Jesucristo, usted necesita de Jesús, usted necesita ser cambiado en su ser hecho una nueva criatura para poder obtener la vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos has dado en esta tarde para estudiar tu palabra, para meditar, Señor, en este término que tú nos has dejado en Génesis 1. Te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo podamos entenderla correctamente, que podamos estar convencidos de lo que tú nos has hablado aquí. Señor, te pedimos por todos nosotros, para que nos guardes de serte infieles, para que podamos ver en la Biblia ese tesoro que tú nos has dejado a nosotros los cristianos para guiarnos en este mundo, para que entendamos la verdad. Y te pedimos por aquellos, Señor, que no te conocen, que tú, Señor, alumbres la luz de Cristo en sus corazones y que puedan buscarte a ti en tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.